Amigos de Ojo con la Vista, les recordamos que nuestra vía de contacto electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y además estamos en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter, donde pueden dar seguimientos a temas, cápsulas e informaciones de mucha utilidad para el cuidado de su salud visual. Nuestro invitado de hoy, el Dr. Ho Wan, tratándonos el tema de glaucoma o enemigo silente. Doctor Wan, antes de la pausa habíamos hablado sobre lo que es el diagnóstico y queda pendiente cómo sería el tratamiento. Cuando el paciente nos llega a la consulta, ¿en qué se basa? ¿Cuáles estudios usted indica para corroborar o descartar la posible afección de este paciente por glaucoma? Existe básicamente dos formas. Hoy en día, cualquier enfermedad, aparte de lo que es la impresión diagnóstica, debe de documentarse, porque inclusive es un tema legal. Pues básicamente hay lo que es evaluación de daño estructural y daño funcional. Daño funcional medimos la amplitud del campo visual. De manera existe este primer estudio, se llama lo que se llama campo visual. Hay diferentes marcas, diferentes variantes. El que más se utiliza es este que ustedes ven en imagen, donde demuestra el daño funcional, la amplitud de la visión. Esta imagen, doctor, a la derecha, donde hay sombras blancas y negras, ¿qué representa esto y cómo interpretaría usted ese resultado? Fíjense, la zona negra, zona oscura, es donde tiene el daño por glaucoma. Normalmente todo debe ser de color blanco. A mayor intensidad de escala de color, pues mayor daño existe. Fíjense, si uno ve en el plano horizontal, mide 24 grados de un lado a otro. Y sin embargo, la amplitud de la visión puede ser hasta de 100 grados. Y esto es lo que documenta 24 central, pero con esto es suficiente porque las fibras que recogen llegan al centro. La zona negra lo que documenta es la zona del daño. Es decir, en este caso el paciente ya tiene un daño moderado, avanzado, porque ya casi está llegando al centro de la visión. Cuando llega al centro de la visión, el paciente nota, cuando mira de frente, le falta pedazo de visión. Esta es la parte que se habla ya de irreversibilidad en la visión o en la pérdida de la visión del paciente. Así es, ese es el daño funcional. Tan pronto establece el daño, no es posible recuperar. Eso es lo peligroso del glaucoma, porque es ahí, como usted menciona, es importante prevenir. Diagnóstico a tiempo, tratar y prevenir el deterioro funcional estructural de esta enfermedad que provoca ceguera. Doctor, algo que le da mucho temor, y vamos a ser realistas, es el término de ceguera en nuestros pacientes y llevarle la información de que el glaucoma deja ciego de manera irreversible todavía es mucho más estresante. ¿Puede el glaucoma, cuando se diagnostica y se maneja, detener o retardar esa pérdida de visión que no llegue necesariamente a la ceguera en nuestros pacientes? O, en segundo lugar, todo paciente que desarrolla glaucoma va a quedar definitivamente ciego. Eso depende de dos factores, del paciente o del médico, definitivamente. En los países donde el sistema de salud es más establecido, pues el paciente se puede garantizar el cumplimiento del medicamento del paciente. Hoy en día el glaucoma está considerado como una enfermedad crónica, como hipertensión arterial, como HIV, que en el pasado tan pronto se diagnostica, uno sabe lo que va a pasar. Pero hoy en día se considera como una enfermedad crónica, pero ya controlable y no es una causa de ceguera. Es muy buena la pregunta. Fíjense, hay diferentes formas de controlar la presión. Tenemos la forma de utilizar gota, láser o cirugía. Si diagnostica a tiempo, el tratamiento se cumple y evita progresión de la enfermedad. Definitivamente hoy se puede considerar glaucoma como una enfermedad crónica que no produce ceguera. Pero existe un detalle que se confunde un poquito, porque cada tejido tiene su vida media, lo que se llama deterioro fisiológico. Es decir, una persona, para que tenga una idea por número, una persona normal pierde aproximadamente un 0.4% por año de célula ganglionar. Un paciente con glaucoma pierde de 1 a 4% por año. Es decir, la diferencia es que pierde el tejido mucho más rápido.
Es lo que en términos médicos latín se llama apoptosis, muerte celular programado. La presión intraocular es un factor de riesgo controlado. Aquellos pacientes que tienen presión muy alta, le controlamos la presión y por la evolución usualmente es muy bueno. Básicamente lo que nosotros hacemos en glaucoma es, si el paciente va a quedar ciego a los 70 años, pues intentamos prolongarlo a 90 años, a 100 años, pero depende ya del paciente también el año que vaya, los años que va a vivir, ¿no? Pero definitivamente, si el médico y el paciente están de acuerdo y llevan un buen tratamiento, ya sea en el momento de tratamiento médico y si necesita cirugía operar antes de tiempo, se puede considerar hoy en día glaucoma como una enfermedad crónica y no una causa de ceguera irreversible. Usted mencionó hace un instante de que va a depender del médico o del paciente. ¿En qué influye esto el paciente? El paciente es muy importante porque fíjense, sabemos que los medicamentos hoy en día son costosos y más los medicamentos buenos. La ceguera es la segunda causa de temor por ser humano de enfermedad, luego del cáncer. Tenemos una ventaja. En República Dominicana había un expresidente que quedó ciego por la enfermedad de glaucoma. De manera, la población dominicana está consciente que el glaucoma deja ciego. Pero sabemos que es un factor económico importante. Muchas veces que el paciente no puede comprar medicamentos, muchas veces que se le olvida de echar la gota porque sencillamente o que produce molestias y deja de usarlo. Abandono el tratamiento, el falta de cumplimiento, eso es la principal causa de progresión, de deterioro de la enfermedad en la República Dominicana. Y muchas veces también el no detectar el deterioro y actuar a tiempo, eso también es otra causa que hace que la enfermedad realmente se deteriore. Cuando el paciente ya es diagnosticado, ya está también con su tratamiento adecuado, ¿con qué regularidad debe de visitar el oftalmólogo especializado en glaucoma? Tan pronto la presión se establece y que uno haya vigilado durante años y no hay progresión, puede verlo cada 3, 4, 6 meses en caso que no hay signo de progresión. Pero eso puede ser en el peor caso que el paciente se esté deteriorando rápidamente una vez se tiene que ver anteriormente. Eso dependerá mucho de la evolución y cómo se comporta la enfermedad, porque como cualquier otra enfermedad, en cada individuo la enfermedad comporta de forma diferente. Doctor Juan, cuando usted mostró en las diapositivas anteriores lo que es el estudio del campo visual, ¿puede instalarse el daño en el paciente aunque no esté relacionado o no aparezca, se detecte en estas pruebas especializadas? Definitivamente. Porque el campo visual surgió ya hace un tiempecito. Hoy en día nosotros no es el único instrumento que utilizamos para diagnóstico de enfermedad. Existe otro diagnóstico que es el diagnóstico anatómico, morfológico. En teoría, el glaucoma ocurre y en práctica es que la presión intraocular aumenta, lastima el tejido y luego pierde la función. Ese es más o menos lo que se llama secuencia. Primero ocurre lo que se llama hipertensión ocular y luego ocurre lo que se llama glaucoma preperimétrico antes de ocurrir daño del campo visual y luego daño del campo visual. Este estudio de tomografía de coherencia óptica, también en abreviatura lo llamamos OCT. OCT es un análisis morfológico, es una tomografía de coherencia óptica que hace un análisis morfológico de cabeza del nervio óptico. Al analizar la cabeza del nervio óptico, pues podemos detectar el daño, inclusive antes que se dañe el campo visual. Doctor, cuando usted manda a hacer estas pruebas, en el orden de prioridad, ¿cuáles son los más relevantes? ¿Presión intraocular, el campo visual o esto de tomografía? ¿Cómo sería el ABC para usted poder ya etiquetar de una manera definitiva que este paciente va o está padeciendo de glaucoma? Hoy en día todos son valiosos porque no hay forma de uno agarrarse un estudio y decirle tienen campo visual, tienen un daño glaucomatoso. Por ejemplo, el caso del campo visual es muy frecuente uno ver hoy en día falso positivo porque paciente, por ejemplo, en esta época la brisa fría levanta polvo, pues el paciente tiene alergia
Y como tienen que permanecer mirando un monitor durante un tiempo y cada vez que sale una señal luminosa, tocar, el paciente lagrimea, le da dificultad mantener la fijación. Muchas veces el resultado es positivo. Es decir, no hay una prueba que sustituya uno de otro. Glaucoma, a diferencia por ejemplo, de catarata, el paciente está enfrente de usted hoy, 29 de enero de 2013, con todos los estudios en la mano, y usted le tiene que decir sí o no. Pero el paciente lo que entiende es si va a tener o no. Es decir, el paciente muchas veces espera una respuesta del pronóstico a futuro, lo cual es muy difícil de establecer. Pero sabemos, a mayor presión intraocular, mayor riesgo. Si ocurre daño documentado, pues ya tenemos la enfermedad diagnosticada. Muchas veces, en los casos incipientes, comenzando, siempre es muy difícil establecer claramente el diagnóstico con mayor precisión. Siempre en el glaucoma debe de estar la presión elevada para poder etiquetarse de glaucoma, valga la redundancia. Primero de todo, existe lo que se llama fluctuación de presión intraocular. Es decir, no es constante 24 horas. Usted puede tener un paciente, en la mañana usted lo ve en 15, en la tarde lo ve en 17, pero en la madrugada está en 40. Durante el día, 15-17 puede considerarse como una presión normal. Pero si toda la madrugada, durante 2-4 horas, lastima el nervio óptico, súmase el 4 horas diario durante 10 años. Va a tener deterioro, aunque sea de una forma más lenta. Sostenido. Sostenido. Es lo que muchas veces en la escuela americana lo que se llama glaucoma de tensión normal. Pero en mayoría de esos casos uno encuentra que realmente la presión está elevado en la madrugada. ¿Cuál es la presión, el rango de presión normal en condiciones que no sea de glaucoma? Clásicamente, nosotros no tenemos el punto de 21 milímetros de mercurio, como el 120-80 de la presión arterial, o como el 60 del examen. Si sacó 61 pasó, si sacó 59 se quemó. Pero en medicina sabemos que no es así. Es decir, hoy en día el concepto de presión intraocular como per se no es un valor muy establecido. Hoy manejamos un concepto que se llama presión meta. Más bien el número que obtiene la presión más estadio de enfermedad más la expectativa del paciente. Son diferentes factores que uno mezcla y logra una presión. Es decir, el 20 para una persona que tiene glaucoma, eso es muy malo para una persona que no tiene, mucho más malo que una persona que no tiene glaucoma. Para un paciente que se tome la presión intraocular en un momento determinado y la encuentre por encima de 20, 22, 23, ¿se diagnostica ya como glaucoma o puede ser otra etiología esto? Se denomina hipertensión ocular. Es decir, tiene la presión alta del ojo, pero no necesariamente es glaucoma. Amigos televidentes, están escuchando del Dr. Ho Wang lo que es el glaucoma o enemigo silente. No se muevan de sus asientos. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre lo que es el manejo, adelantos sobre el cuidado del glaucoma y cuál es la situación real en nuestro país. No se muevan y en un parpadeo retornamos con ustedes.